Y es Lili Telles, siendo Lili Telles, encaró al director de comunicación de Presidencia, Jesús Ramírez, y también al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Tiene razón en muchos puntos. Hay muchas cosas que en este gobierno no se han aclarado, y hay muchas cosas que hacen que este gobierno no es que sean diferentes, sino que son iguales, y no es que sean peores o mejores, sino que son iguales. Las formas de Lili no siempre han sido las mejores. Creo que ella ha visto que le ha funcionado ser mucho más frontal, mucho más confrontativa, mucho más beligerante, mucho más estridente, y ha ido doblando su apuesta sobre ese personaje en la política. Nosotros en el Power Ranking de Pulse MX revisamos que sí, a ver, a veces está en el 8º, 9º, 10º lugar, pero está en el 4º, 5º lugar. Es decir, la estridencia le ha funcionado y se ha posicionado como una de las posibilidades que tiene la oposición rumbo al 2024. Claramente estamos hablando de ella y lo están haciendo en prácticamente todos los programas y medios de comunicación. Desde mi muy personal punto de vista ciudadano, ya ni siquiera periodístico, yo no coincido con sus posturas tan radicales y tan de derecha y tan, pero estoy seguro que mucha gente sí. La política explicada deja de ser complicada. Es cuando. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. Yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual, iniciando este podcast de jueves 20 de abril. Y junto a mí, frente a mí, está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Mi Poncho, ¿cómo estás? Jueves 20 de abril, o mejor conocido como 420. Ah, cierto. Mejor conocido como el Día Internacional de la Marihuana. De la mota. De la mota. Ajá. De la ganja. Ajá. Del pasto del diablo. Sí. De... Síguele. O sea, es que yo conozco los tipos, como la Golden de Acapulco. No, pero ella... Pero ahí ya es como más específico. Pero pues sí. Yo me acuerdo, voy a sonar súper viejito, pero en algún momento en una radio donde trabajaba hicimos un especial y nos censuraron. Pero eran otros tiempos. Ahora ya se puede hablar en los medios más abiertamente de este tema y de este día, ¿no? Porque antes no era tan Qué abierto. poca que te censuró. ¿Quién te censuró? Pues los padres. Pero sí. ¿Con quién estás hablando? No, estoy hablando. Estoy buscando... Ah, sí, yo dije, está hablando con su dealer, Los ¿no? 100... Me queda una... Imagínate, hoy a las 4:20, hoy 4:20. Ah, mira, claro. Va a ser una locura. Sí, sí. Ya voy, ¿eh? Sí, bueno, yo sigo. Y entonces... Mary Jane. Ah, estás buscando sinónimos de la marihuana. ¿Ustedes se saben alguno, Alberto Rolas? De la buena, de la verde, de la Diosa verde, Doña Diabla, Doña Juanita, Doradilla, Epazote, Esfinge verde, Fin Esmeralda, Fitoca, Flor de Juana, Ganja, Goma, Greña, Grifa, Grilla, Gris Güera, Hojas de Alpiste, Hoja con Lumbre, Yanni, Jerez Seco, Joint, Juana, Juanita, Juanita Salazar Viniegra o Señora Viniegra, Cris Cras, Lengua de Buey, Maciza, Macha Chaca, Madrastra, Mala Hierba, Malva, Mari, María, Mariana, Margarita, Marinola, Mari Pepa, Mari Poppins, Mari Jane, Mastuerzo, Material, Mora, Morita, Moriliana, Moist, Mole, Moraleja, Moravia, Morisqueta, Moronga, Mostaza, Mostaza, Montés, Mota, Motivosa, Motocicleta, Motor de Chorro, Motan Jeff, Nena, Nalga de Ángel, Orégano, Orégano Chino, Oro Verde, Pajuela, Pasto Verde, Pastura, Papita Verde, Petate, Petate Quemado del Soldado, Pochola, Pot, Rana, Roja de Panamá, Rosa María, Sagumeiro, Soñadora, Suave Pechuga de Mariposa, Suprema Verde de Clorofila o de Mejorana, Tirsa, Tónico, Tortilla Tostada, Tostada, Tornadora, Trueno Verde, Verdolaga Sagrada, Verdosa, Hierbabuena, Hierba Bruja, Hierba de Oro, Hierba del Diablo, Hierba Santa, Yesca, Zacate, Zacate Inglés. Zacate Inglés creo que es de mis favoritos. A mí la pechuga, ¿qué era? Pechuga, Suave Pechuga de Mariposa. Sí. Me gustó. Está como muy... Mira, ya está rojo los ojos, se te pusieron. Pues sí. Nada más de escuchar las descripciones. descripciones. De como mis cosas. Qué sublime ese de suave pechuga de mariposa. Qué pacheco. Pues sí, exacto. Está muy pacheco el nombre. Totalmente. Deberíamos de hacer un capítulo como el de That 70 Show el día de hoy. Pero bueno, ya tú y yo estamos más allá que acá, entonces sí, no, ya. Solamente leemos los nombres. Exactamente, ya fue. Sí, hoy el día de la marihuana. Oye, se lanzó el cohete de SpaceX.
Ah, sí. Eh, Que muchos decían, claro, y se burlaban de que explotó y no, demás. no, no. Y bueno, tú creo que no publicaste nada, pero vi a varios, no necesariamente amantes de Elon Musk, pero que decían, no, a ver, espérense, o sea, esto es así, ¿no? Podía salir bien, podía salir mal. Ajá, porque sí pensaban que podía dar un poquito más No, de... sí, a ver, tenía planeado que saliera en la atmósfera y que Ajá. diera una órbita al planeta Tierra Ok. y después sí la desintegración. Pero toda la información que recibes a partir de lo que sucede, ya el hecho de que haya despegado es una grandísima noticia. O sea, Ok. desde ahí es un hito. El cohete más grande en la historia de la humanidad, el más pesado, el que estará llevando carga a la Luna y a Marte para establecer ahí las bases lunares y las bases marcianas. Y sí, claro, a ver, todos los que se burlan desde su sillón, acostadotes, nada más troleando sin entender la magnitud del hito de lo que implicó el día de hoy. Creo que se pudo elevar 6 kilómetros más o menos, entre 5 y 6 kilómetros, y después explotó, pero a ver, toda la información que te dan esos tiempos, esa altura, esa velocidad, para corregirlo al siguiente lanzamiento, pues es súper normal. Entonces vas Pues haciendo prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que llegue el día en el que ya todo sale perfecto, y después ya puede ser tripulado, y después podrá también fungir como una carga espacial. A mí me parece súper emocionante, y son de las cosas en las que creo que todos tendríamos que estar de acuerdo con Elon en cuanto pues el trabajo que se hace y la cantidad de científicos, ingenieros, físicos, matemáticos que están detrás de este proyecto. Hermoso, el despegue. Sí, y la verdad es que emocionante. Y justo es eso, o sea, pues se recibe información de resistencia de materiales, de cómo se va descomponiendo o cómo aguanta cierta cosa de lo que está construido. Entonces, a mí me parece fascinante. Claro. No siempre estoy de acuerdo con Elon Musk, pero esta parte de lo que hace me parece de lo más loable, reconocible y que emociona. Pues. Hermosos, sí, es ponerlos a soñar. Tal cual. A los humanos de lo que puede ser el más allá. Tal cual, tal cual. De regreso a la Tierra. Sí. De regreso a la humanidad y a esta naturaleza humana violenta, ambiciosa, imperialista que tenemos nosotros sí. como humanidad. Porque hoy Zelensky, el presidente de Ucrania, dio un mensaje ante el comité, ¿cómo se llama? El Congreso, No, es la Comisión de Amistad entre México y Ucrania. La Comisión de Amistad entre México y Ucrania. El día de ayer la agencia Reuters informó en exclusiva que Zelensky iba a enviar un mensaje a través de Zoom, un mensaje digital, un mensaje virtual, a los miembros de esta Comisión de Amistad México-Ucrania. Ya se dio, ya se llevó a cabo. Estuvieron presentes ahí algunos legisladores, que no todos. Aquí lo traemos a colación y lo discutimos en este podcast, porque entendemos y sabemos bien la posición que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con respecto a la guerra de Ucrania. Hay quien dice que es neutral. Yo no considero que el presidente sea neutral. Yo considero que López Obrador ha tenido una política de apoyo a Rusia, y es disonante con respecto al apoyo que Occidente le ha dado a Ucrania. La guerra en Ucrania se da por una que ya cumple un año. Era una guerra que tendría que haber durado 3 días, según los cálculos que tenía en aquel momento Vladimir Putin. Exacto. Es una guerra que se da a partir de la intención que tiene Ucrania de integrarse a la OTAN, a esta organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar conformada por los países europeos y los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como parte de un acuerdo para protegerse entre ellos mismos, con la premisa de atacas a uno, atacas a todo. Con el aprendizaje de el avance y el imperialismo que implicó la Alemania nazi de Adolfo Hitler, en donde en aquel momento, bajo digamos que el liderazgo de Chamberlain en Reino Unido, dejaron que avanzara más allá de lo que deberían de haberlo permitido. De pronto empezó a invadir países,
específicamente Polonia fue uno de los Ahí se pasó a de los Austria. parteaguas, y posteriormente Austria, y le decían a Hitler en aquel momento, te pasas uno más y te metes en bronca. Se pasó uno más, bueno, vamos a ver, te pasas uno más y te metes en bronca. Se pasó uno más y no se metió en bronca. A partir de ese aprendizaje, la OTAN, después de esa Segunda Guerra Mundial, dice, ok, vamos a poner como premisa que si atacas a uno, atacas a todos. Y eso es principalmente lo que consiste esta organización militar. Desde el 2014, en Ucrania, hubo un cambio de régimen que favoreció a figuras afines a Vladimir Putin. Creo que era Poroshenko, el presidente de Ucrania, que fue depuesto y que fue... la población lo quitó. Rusia y puso a mandatarios afines a Occidente y a los Estados Unidos. Rusia dice que todo esto se da por intervención de los Estados Unidos y de Europa. De Europa Occidental. De Europa Occidental, con intención de acercarse a las fronteras rusas. Es decir, la excusa que utiliza Rusia para haber invadido Ucrania, que desde el 2014 tomó la península de Crimea bajo la presidencia de Barack Obama en aquel momento. Y lo dejaron. Y lo dejaron y lo permitieron, era que pues ellos tenían que defender su territorio porque la influencia occidental y norteamericana en aquella región pues era muy fuerte y habían quitado gobiernos democráticamente electos y estaban influenciando a las personas, etcétera, etcétera. Ucrania, por su parte, defiende la autodeterminación de poder decidir respecto a qué tipo de gobierno quiere ser y hacia qué parte del mundo a dónde quiere ver. Y a partir de estas protestas y a partir de la caída de Poroshenko, hubo un apoyo muy importante de la población para sí integrarse a la OTAN y ser un país más europeo que asiático, un país más europeo que ruso. Y eso no cabía en los planes geopolíticos de Vladimir Putin, ¿no? Entonces, esa es la razón de la guerra. A ver, hay muchos claroscuros como siempre y como todo. A mí me parece inaceptable que cualquier país invada a otro país, sea la razón por la que sea. Sí. Pero también entiendo de pronto, sí, efectivamente, esta lucha hegemónica entre las naciones poderosas del mundo, en donde hay muchas cosas que no vemos y cosas que suceden por debajo del agua. La realidad es que millones de personas se han tenido que exiliar, han sido empujadas de sus hogares. Millones de jóvenes, mujeres y niños han muerto también. Miles, cientos de miles han muerto por esta guerra. El gobierno de Rusia ha utilizado como carne de cañón a muchos ciudadanos rusos sin tener ningún tipo de entrenamiento ni de idea. Ha encarcelado a mercenarios para que actúen en su nombre. Y esto ha generado todo un caos en el mundo, ¿no? Ha roto las cadenas productivas, ha generado inflación, ha causado alianzas y nuevas alianzas, etcétera, etcétera. Regreso al punto de México, una vez dada esta introducción. Y desde el principio a López Obrador lo estuvieron presionando para que se pronunciara en favor de Ucrania, para que condenara la invasión, y nunca lo ha hecho. Así como lo presionaron cuando ganó Biden para que lo felicitara temprano y no lo hizo. O sea, es un tipo que lo que haga Estados Unidos y lo que le pide Estados Unidos, mientras sea un tema discursivo en el que pueda jugar, pues lo va a hacer, ¿no? Y este es uno de esos casos en donde habría que mirar con mayor profundidad la influencia de Rusia, sí también en México, pero ahí Estados Unidos tiene pues una posición inamovible con respecto a lo que implicaría para ellos como peligro de tener al enemigo en el patio trasero. Y ahí se quedó. Ante esa posición del presidente López Obrador en el Congreso se ha negado permanentemente a que Zelensky dé un mensaje, como lo ha estado dando a lo largo de muchas partes del mundo y ante muchos congresos y poderes legislativos del mundo, porque la campaña de Zelensky también se ha basado mucho en lo mediático, en ganar la guerra no solamente en un sentido bélico militar, sino también en un sentido de marketing y de publicidad y de percepción a nivel internacional. Para él es muy importante tener esos espacios en Hollywood, en las entregas de premios, en los eventos deportivos y también ante los gobiernos. En algún momento el presidente de la Cámara, Santiago Krill, había extendido una invitación para que Zelensky diera un mensaje al Pleno del Congreso mexicano y Morena ardió en llamas y no permitió, y el PT, y no permitió que esto se llevara a cabo. A final de cuentas, este mensaje que se da hoy en la Cámara de Diputados se da a través de esta Comisión de Amistad entre México y Ucrania. No fue un mensaje en el Pleno, fue únicamente ante los miembros y los invitados de esta comisión.
Pero por supuesto que hubo un choque y una confrontación entre los diputados de oposición y los diputados de Morena y el PT, los integrantes de esta comisión y los no integrantes, porque consideran que no se le debió haber permitido este mensaje. Y bueno, entendíamos y se sabía que iba a ser, que así iba a ser, que Morena y el PT iban a estar en desacuerdo con este mensaje, pero al final de cuentas se da, no en la manera en la que ni Zelensky ni la oposición hubiera querido, pero a ver, parte de la lucha por plantear la política exterior que tendría que tener México en este caso, ¿no? Sí, y mira, o sea, creo que lo interesante, además del mensaje en donde Zelensky me parece que trata de llegar a la percepción mexicana diciendo a México y a Ucrania nos interesa la paz, ¿no? Y los dos estamos sufriendo distintos tipos de violencia y la paz pues es el común, la meta común para cualquiera de nosotros, ¿no? Sí creo que, por ejemplo, escuchaba a Fernández Noroña, que si bien en los últimos meses había estado un poco más centrado, en donde decía, pues se quejaba horriblemente del mensaje de Zelensky y decía, pues tendríamos que darle la misma oportunidad a Putin, ¿no? Para que venga a hablarnos. Digo, no estaría mal. Ya quiero ver si Putin va a hacer espacio en su agenda para hacer un Zoom o lo que sea que usen allá en Rusia para brindar un mensaje a los legisladores mexicanos. Pero sí es cierto, la Junta de Coordinación Política, por ejemplo, antes del mensaje, como 20, 30 minutos antes, publicó un comunicado en donde dice la reunión y el mensaje del presidente Zelensky y todo lo que se diga ahí es personal, no representa ninguna postura del Congreso, no representa para nada la voz del Poder Legislativo. Y esto un poco también con esta lucha que traen Nacho Mier y Santiago Krill, porque Santiago Krill en ese momento es presidente de la Cámara, porque estuvo presente y dio mensaje y habló con Zelensky. Entonces, digamos, lo que trataban es que no se extrapolara el evento y que pues de repente fuera como el Congreso mexicano dice que, porque pues fueron tratando de cerrarle y de marcar muy bien el contexto y cómo se brindó este mensaje, que ciertamente, desde mi punto de vista, perfectamente se pudo haber aprobado y se pudo haber brindado en el Pleno, aunque hubiera legisladores que no estuvieran de acuerdo, porque se le puede brindar también al embajador ruso, por decir algo, porque dudo mucho que Putin vaya a enlazarse con México en ese sentido, pues para brindar su versión, ¿no? Pero, claro. Pero creo que la orden desde Palacio es no le den espacio. Y ha sido clarísimo. Y eso pues digamos, no tendría nada de malo, pero es claro la postura que tiene el presidente. Y mientras López Obrador se pueda alinear con Rusia, con Venezuela, sí, con Cuba, con el comunismo y con este tipo de mensajes, lo va a hacer. Incluso recordemos que ya hubo algún tipo de encontronazo entre, no directamente Zelensky, pero sí el ministro de Ucrania con respecto a las posiciones de López Obrador. Creo que fue en el desfile del 15 de septiembre o no me acuerdo qué fecha por ahí, en la cual le recordaban a López Obrador la invasión de Estados Unidos a México y de pronto el cuestionarle cómo México, habiendo sufrido el despojo de su territorio y la invasión de los Estados Unidos, podía López Obrador defender entonces la invasión de Rusia y el despojo de Rusia del territorio ucraniano. Son parte de estas contradicciones que tiene el presidente, en las que entiende perfectamente bien el mensaje, pero no tiene tampoco ningún problema en dividirlo en dos. Para él una cosa es la invasión de Estados Unidos a México y la pérdida de territorio, pero otra cosa es lo de Ucrania y lo de Rusia, porque Estados Unidos y porque el capitalismo y porque los países y porque el intervencionismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entendemos que el mensaje que le quepa le cabe. Y en este caso Rusia ha alineado precisamente estas naciones más bolivarianas, y vimos la visita de Sergei Lavrov, por ejemplo, a Brasil, Venezuela, no me acuerdo en qué otros países estuvo y va a estar. Te hablan mucho de dónde al presidente le gusta estar otra vez discursivamente, porque en cuestiones de hechos reales, pues, muy difícilmente le van a permitir que haya un apoyo absoluto, abierto a Rusia, entendiendo que es el país agresor y entendiendo que es el país que inició la guerra y que invadió a otro país, pero nunca lo vas a escuchar de su boca y nunca se va a alinear con el apoyo que tengan los países occidentales a esta causa, aunque esté mal. Otra vez, yo soy de los que piensa que es un conflicto muy complejo con muchos claroscuros, como lo decíamos, pero hay una verdad, y la verdad innegable es que Rusia tomó la decisión de invadir Ucrania y de comenzar esta guerra y de irrumpir, en la escena internacional como lo está haciendo, y eso es innegable. En un estado reconocido,
¿no? Hasta por la propia Rusia. Digamos, no hay mucho más como para la ambigüedad, pero la ambigüedad sí es la del presidente, ¿no? En donde suena más, y coincido contigo, a un tema de, pues como Estados Unidos me lo está pidiendo, entonces ahora menos lo voy a hacer. Claro. ¿No? Aunque estemos hablando de una invasión, aunque el respeto al derecho ajeno es la paz, y, ¿no? O sea, digamos, todo lo que es casi principio de su política y de la política exterior mexicana a través de la Constitución, queda fuera en el caso de Ucrania y de Rusia. Porque pues ahí sí es más bien jugarle a la ambigüedad, y coincido contigo también. Creo que le conviene y lo sabe usar para su público interno y también para el público externo, porque mantiene esta fortaleza de alianza con los países de izquierda, vamos a decirlo así, de América Latina, con este discurso ambiguo en donde pues no digo ni sí ni no, porque Rusia tampoco es el gran socio comercial ni No, de es interés, Estados ¿no? Unidos. Claro. Es Estados Entonces, Unidos. pues jamás se van a separar por completo, ¿no? Y sabe el presidente eso. Entonces, jugar en la frontera discursiva Y lo dice le sin funciona. decirlo. O sea, a ver, el Lo no dice condenar sin la decirlo, invasión claro. es decir sin decir las cosas, es apoyar Claro. abiertamente a Putin. Claro. Y le encantaría que viniera Lavrov, y le encantaría que Rusia y tal. Sí, pero para su mala fortuna, geográficamente su país Pues es el sí. vecino más poderoso del mundo, ¿no? Y ese discurso obviamente va a bajar de manera directa y sin escalas al legislativo. Igual hay muchos morenistas que pueden pensar diferente, que pueden pensar lo contrario, Estoy seguro que sí. pero dicho eso por López Obrador, pues es lo que se va a hacer. De acuerdo. Pero pues sí les dieron la vuelta, ¿eh? Les dieron la vuelta y bueno, pues ya se logró. Yo creo que el equipo de Santiago Krill lo toma como una gran victoria. Vamos a ver, yo no creo que trascienda tanto en medios, más que la pelea que estamos discutiendo aquí, pero pues listo, ya fue el mensaje y ahí queda. Oye, por otra parte, lo que sucedió ayer en la entrega de la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República, en la antigua Casa Una de Jicoténcatl, en donde Lili Téllez encaró al director de comunicación de Presidencia, Jesús Ramírez, y también al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, un evento que lamentablemente se ha convertido en eso, me parece que desde el sexenio pasado, desde siempre, desde antes. No, yo creo que sí, desde el sexenio de Peña Nieto con Laida Sansores. Porque, a ver, desde que los presidentes dejaron de ir al Congreso, cuando se cancelaron ya los informes presidenciales y los legisladores dejaron de tener contacto con los mandatarios, aprovecharon la única ocasión en la que el presidente podía ir al Senado, que era la entrega de la medalla Belisario Domínguez, para crear este tipo de ambiente. Claro, es que fue muy triste y demeritó el protocolo de un evento tan importante como es la medalla más importante que se le puede dar a un ciudadano mexicano en este país. Lili Téllez confrontó con su teléfono celular a Jesús Ramírez, confrontó al secretario de Gobernación. Al secretario de Gobernación le preguntaba respecto a estos informes de gastos que ha tenido el general Salvador Cienfuegos. Luis Crescencio. Luis Crescencio Sandoval. Perdónenme. Y por otra parte, lo de la diputada Andrea Chávez, que se le ha visto también en camionetas blindadas y otro tipo de acciones que Lili considera hipócritas, ¿no? De pronto dice, a ver, si usted es muy comunista y muy de izquierda, pero andan con lentes oscuros y en camionetas blindadas y en Suburbans. ¿De dónde lo sacaron? ¿Por qué? O sea, Lili ha cuestionado mucho a Andrea respecto a por qué utiliza ese tipo de transporte. Y la verdad es que nadie ha sabido explicar. Y a Jesús Ramírez le recrimina, bueno, lo acusa de ser representante de Victoriano Huerta, muy en la época de Belisario Domínguez, ¿no? Pero pues, digamos, empieza como pues discusión en donde no me toque, no, es que usted representa, y luego ya le dice, dígale al presidente que es un cobarde por no venir aquí al Senado, a este evento. Y entonces, bueno, Jesús trata de no entrar en discusión y le dice, yo la respeto, yo la reconozco, y después ya llega la senadora Citlali Hernández y otras senadoras de Morena y pues ahí tratan de evitar. A ver, creo que también hay un contexto en donde no necesariamente le estoy dando la razón a Lili Téllez, porque pues de nuevo, sea del PAN o sea de Morena, este tipo de actos a mí en una ceremonia como la que es, me parece que no van. Pero es a la Laida Sansores. Es a la Laida Sansores, la verdad. Pero había un acuerdo entre las bancadas que no iban a politizar nada, digamos, fuera del mensaje de la Belisario Domínguez para Elena Poniatowska.
Pero ahí va la coordinadora del PES en el Senado, esta Sácil de León, y en su posicionamiento como bancada para reconocer a Poniatowska, abre condenando la decisión de la Corte para separar la Guardia Nacional de la Sedena. Y pues ahí lo que Lili dice es, ustedes rompieron el acuerdo, ahora voy yo, ¿no? Y entonces, pues por eso fue el tema de encarar al secretario de Gobernación y al vocero presidencial. Y ella con la Corte. Y sí, ¿no? Y la 4T o cuando menos el PES con la Corte. Y ahí fue donde pues, se deshizo todo el evento. Creo que Poniatowska muy bien su medalla y qué bueno, ¿no? Pero pues quedó en segundo plano frente a todo lo que ocurrió. Y eso nos lleva a lo que pasa hoy en la mañanera, en donde el presidente relata que su hijo menor, Jesús Ernesto, le preguntó en algún momento reciente que si él había cometido errores, ¿no? Y el presidente dice, pues sí, claro, todos somos humanos y hemos cometido errores. Y entonces le empezaron a preguntar a los colegas periodistas así como de, ¿pero cuáles errores, presidente? ¿Cuáles? ¿No? Y entonces el presidente, no, o sea, eso no se dice, pero pues todos cometemos errores, ¿no? Y entonces le empezaron a decir, pues a los que ha apoyado, y pues dice, sí, o sea, yo he apoyado gente que a la mera hora me han traicionado, son traidores, ¿no? Entonces, ¿pero quiénes? ¿Quiénes, presidente? ¿Quiénes? ¿No? Entonces, pues como Germán Martínez, sí, Germán Martínez, pues sí, yo lo apoyé y pues ahora ya no está con nosotros, ¿no? Lili Telles, sí, pues Lili Telles también, ¿no? Y entonces, pues ahí digamos que le sacaron medio a fuerza, aunque yo creo que no tanto, pues los nombres de estos, tanto, ¿no? Exacto. De a quien pues los reconoce como un error de su gestión y de su actuar político, el haber impulsado a personas como Germán Martínez o Lili Telles, que al final y actualmente para nada están con él ni con el movimiento que representa, y pues que de todos modos tienen puestos, digamos, de poder, o cuando menos de representación popular. Ambos son senadores. Digamos, pues sí, o sea, hay... Sí, a ver, y es Lili Telles siendo Lili Telles, tiene razón en muchos puntos. Hay muchas cosas que en este gobierno no se han aclarado, y hay muchas cosas que hacen que este gobierno no es que sean diferentes, sino que son iguales, y no es que sean peores o mejores, sino que son iguales. Exacto. Y ese es el gran discurso que López Obrador ha tenido a lo largo de los años, y de pronto tienes estos escándalos con respecto a los gastos del general Luis Crescencio Sandoval. Uh-huh. Tienes escándalos de diferentes miembros de Morena, la utilización de recursos públicos, el hecho de no ser coherentes con el discurso y sus acciones y sus gastos y sus lujos y la vida que llevan, y ese es un gran pendiente. Ahora, las formas de Lili no siempre han sido las mejores. Creo que ella ha visto que le ha funcionado ser mucho más frontal, mucho más confrontativa, mucho más beligerante, mucho más estridente, y ha ido doblando su apuesta sobre ese personaje en la política. Nosotros en el Power Ranking de Pulse MX revisamos que sí, a ver, a veces está en el 8º, 9º, 10º lugar, pero está en el 4º, 5º lugar. Es decir, la estridencia le ha funcionado y se ha posicionado como una de las posibilidades que tiene la oposición rumbo al 2024. Ella dice que quiere ser presidenta y que va a pelear por esa candidatura. Yo dudo, honestamente, que tenga algún tipo de posibilidad por la cúpula panista y por lo que implica para ella la alianza del PRI-PAN y el PRD. Pero repite Senado. Pero puede repetir Senado, que muchas veces sabemos que empujas para negociar, o dices abajo, Juan, para que me escuches Pedro, ¿no? O cualquier otro tipo de situaciones. Exacto. Y la verdad es que, a ver, creo que tiene razón en muchos puntos, en muchas acusaciones y en muchos señalamientos. No sé si es la forma, pero sí sé que es una forma que a ella le está funcionando. Sí, o sea, así como del otro lado hay Laida Sansores o Fernández Noroña, pues de este lado, ¿no? Tenemos a Lili Telles y pues a Kenia López, que a lo mejor no es tan estridente, pero también un poco, ¿no? Y no digo que deba haber contrapartes todo el tiempo, pero desde mi muy personal punto de vista ciudadano, ya ni siquiera periodístico, yo no coincido con sus posturas tan radicales y tan de derecha pero estoy seguro que mucha gente sí. Claro, y es claro, una estrategia, claro. Y en este programa lo entendemos así.
¿Puede no justificarse? Pues no, para mí no se justifica, sobre todo en una ceremonia tan importante como la Belisario, pero ok, ¿no? Pues claramente estamos hablando de ella y lo están haciendo en prácticamente todos los programas y medios de comunicación. Entonces... Sí, si ya te nombran en la mañanera, pues ya es como decíamos, o sea, gracias por la estás en ese mención, nivel, ¿no? Gracias por la mención, ahora voy a aprovecharla, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y sí le respondió, de hecho, a través de un tuit de Político MX, le respondió la senadora Telles al presidente, haciendo un símil igual de una conversación con su hijo, ¿no? Pero, pues digamos, yo creo que ahí hay dos notas. El posicionamiento de Lili, pero también, pues, el presidente reconociendo que pues hay gente que lo ha traicionado, pero bueno, pues no es un novato en la política, pues la política hay traiciones casi cada minuto, ¿no? Y por algo se quiso referir al tema y por algo le hicieron la pregunta y por algo, ¿no? Entonces, pues ahí están los errores del presidente, si usted lo quiere ver así, él los ve así. También los ministros de la Corte también los mencionó, los que lo han traicionado porque ya no están con él, que también lo vimos ahora en la votación de la Guardia Nacional, ¿no? Porque cuando menos debió haber tenido ahí un par de votos más a favor. Sí, no ha sido una buena semana, por lo menos ahí le dejaron a Mario Delgado en la presidencia de Morena con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día de ayer. Pero sí, o sea, sin duda uno de los reveses más duros que ha vivido en su presidencia, la decisión de la Corte, no porque sea nada personal en contra de él, sino porque simplemente se le echa para atrás un proyecto que era emblemático, y los escándalos que rodean a su círculo, ¿no? Y a los diputados, los legisladores, los senadores de Morena, que muchas veces no se ayudan ellos mismos. Tal cual. Pues ahí está la información. Les agradecemos mucho que nos escuchen, que nos compartan, síganlo haciendo, comenten qué otros temas les gustaría que estemos platicando aquí. Gracias a todo el equipo de Político MX que lo hacen muy bien. Gracias, Rolas. Gracias, Alberto. Gracias, Rolas. Alberto, muy bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Gracias, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio Escuanto. Juan Pablo Escuanto. Hasta luego. Esto fue Es Cuanto, un podcast de Político MX.